alguna o todos los que están? Hoy me parece que por día lunes están medio dormidos, no tienen muchas ganas de conversar, ¿o sí? Ah, bueno, muy bien. Bueno, eh, yo voy a apagar la cámara así también se mejora mi internet. ¿M? Lo que sí les pido, por favor, que me avisen si no llegaran a escucharme bien. Bueno, ¿se ve la presentación? Sí, profe, Sí, se ve. sí, Bueno, profe. perfecto. Bueno, vamos a empezar. Bueno, este caso, ¿sí? Se trata de María, de 45 años, separada, primípara, que consulta por distensión abdominal y refiere que desde hace años tiene episodios de hinchazón de su abdomen que progresa durante el día y empeora sobre todo luego de las comidas. También refiere dolor tipo cólico, que calma con las deposiciones, presenta gases y no refiere episodios de diarrea profusa. Y no presenta antecedentes patológicos de relevancia. Entonces, al examen físico se obtienen los siguientes datos. Paciente lúcida, ubicada en tiempo-espacio. Bueno, la tensión arterial, se le toma la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, se la pesa y se la mide. Entonces, se obtienen estos datos del examen físico. Y además se le piden exámenes complementarios como coprocultivo, glucemia, creatinina, calcio, fósforo. Se le realiza un hemograma, un hepatograma y un ionograma. Después ahora vamos a ir respondiendo a las distintas preguntas que presenta el caso, ¿sí? Así que bueno, necesito que también ustedes cooperen a la hora de poder, para que sea un poquito más llevadero, ¿sí? Bueno, la guía para el análisis del caso, bueno, la primera pregunta, ¿cuál sería el motivo de consulta de esta paciente? ¿Ustedes qué piensan? A ver. La molestia de la... Ay, perdón. ¿No? A ver. Vamos, respondan. La distensión abdominal. Bueno, bien, ese sería el motivo de consulta, ¿sí? ¿Y cuáles serían los problemas que el médico apunta en la historia clínica o que el paciente refiere? La hinchazón después de las comidas y los cólicos. Bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Los gases también. Bien. ¿Y hay algún término que desconozcan del... Primípara, profe. A ver, bueno. ¿Y fueron a buscar qué era primípara? Sí, que era madre por primera vez, algo así. Ahí. Yo también no lo entendía y lo busqué. Bueno, a ver, ¿quién más tiene otra definición? Yo no sabía lo que era o a qué se refería distensión abdominal y es cuando se siente hinchado, digamos. Bien, pero a ver, todavía sigamos primero con primípara. A ver si hay alguien que haya buscado otra definición o otro significado. Yo puse que era mujer que tuvo su primer parto y que es diferente a primigesta porque primigesta es cuando estás embarazada por primera vez. Bien, muy bien, ¿sí? Primípara entonces significa que tuvo un parto. Muy bien, me gustó esa definición, ¿sí? Bueno, sigamos entonces con distensión abdominal, que lo comentó la compañera. Habías dicho que es hinchazón.
Claro, yo encontré que es una afección en la que el abdomen se siente lleno y apretado, que puede lucir hinchado también. Ujú. Bueno, ¿quién más buscó la definición de distensión abdominal? Yo lo busqué y me salía que era como un aumento visible de la cintura o del perímetro de la cintura y que puede ir con una sensación de hinchazón asociada. Pero que ese es Ujú, más, me salió que era como más un signo, algo más objetivo, que era ujú. diferente del hinchazón porque esa es una sensación de un aumento de la presión abdominal, o sea, es algo más Perfecto. objetivo del paciente. Ujú. Bueno, y entonces acá podríamos entonces este, comentar qué son los signos y qué son los síntomas. ¿Son sinónimos? No, Bien. Entonces, ¿qué sería un signo? Si tuviese que definirlo yo. Acuérdense, ustedes reciben a un paciente, en este caso a María, ¿sí? Si tuviesen que anotar cuáles son los signos que la paciente presenta. los signos es lo que nosotros podemos observar Ujú. y cuantificar, digamos, y los síntomas sería lo que siente el paciente, por lo Bien, que muy bien. entiendo. Y que son subjetivos en realidad, ¿sí? Porque el síntoma que el dolor, por ejemplo, hay personas que tienen una mejor tolerancia al dolor que otras, entonces por ahí cuando dicen eh, me duele mucho, ¿qué significa para uno o para otro? No es lo mismo, ¿sí? ¿Se entiende? O sea que el síntoma en realidad es lo que refiere el paciente. ¿Mm? Depende de la percepción de la persona. Exactamente. Ujú, muy bien. Entonces, bien, ¿qué otro término desconocen? ¿De lo que refiere el paciente o de lo que anotó el médico en la historia clínica? Profe, Sí, del examen físico no sé lo que es el coprocultivo. ajá. O sea, ¿es un examen físico el coprocultivo? Perdón, Es complementario. el complementario. Ah, bien. Bueno, Ah, a, eso lo busqué bueno, a ver si también. alguien buscó qué es un coprocultivo. Es un examen que se hace para ver si hay organismos en la materia fecal que Bien, puedan causar ujú, ese malestar que manifiesta la paciente. bien. ¿Qué tipo de microorganismos este, se buscarían con un coprocultivo? Bacterias, ujú, ahí voy leyendo el chat. Parásitos también. A ver, parásitos. ¿Por qué parásitos no? Ahí escuché. Creo, porque Es ese no distinto es el... un coproparasitológico, algo Muy así. bien, exacto. Ahí en el chat también lo colocaron, exacto. Un coproparasitológico, sí, es totalmente distinto a un coprocultivo porque la toma de la muestra es distinta, ¿sí? En el coprocultivo, yo lo que hago es, eh, en realidad se cultiva esa materia fecal en placas, que eso me lo ven en micro, y se dejan crecer. En cambio, el coproparasitológico lo que tengo que hacer es pedirle a la persona que tome muestras de materia fecal durante 5 a 7 días, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ciclo de los parásitos difiere de las bacterias y los virus, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, muy bien. Bien, ¿qué otro término desconocen? Diarrea profusa. Profusa es Ujú. que va acompañado de, o sea, que se vea un agente infeccioso. A ver, ¿qué opinan el resto de los compañeros? Primero, si tuviesen que definir diarrea, ¿cuándo yo defino que existe diarrea? Cuando hay materia fecal de consistencia líquida. No necesariamente líquida, sino de menor consistencia que lo normal. ¿Y qué más también tengo que agregar?
¿No es, profe, cuando tenés de 2 a 3 deposiciones en el día, la diarrea? Exactamente, también, exacto. Muy bien, le agregamos la cantidad de veces en el día. Exacto, con mayor frecuencia que lo normal. Muy bien. ¿Y profusa qué sería? Abundante. Exactamente. Bueno, pero esta persona, sí, no refiere o sea, no presenta diarrea profusa, pero está muy bien que hayan buscado los significados, ¿sí? Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces, ¿qué hipótesis se les pueden generar, ¿sí? Eh, para poder, en realidad, empezar a pensar cuáles son las causas de los problemas que refiere la paciente. ¿Ustedes están ya te cursaron taller B o están en eso? Estamos en eso. Estamos en Ujú. eso. ¿Y ya han visto entonces casos o todavía no? No, recién la semana pasada empezamos. Ah, bien. Bueno. A mí lo primero que se me ocurrió es un caso como de celiaquía que podría ser, pero... ¿Pero por qué? ¿Porque leíste el resto de los exámenes o No, no? ¿Ah, no? no, pero por Ah, similitud de los síntomas de una amiga que tuvo hace ah, poco le diagnosticaron, entonces, pero está no. bien. Bueno, a ver, bueno, ¿y qué hipótesis, cómo generarías una hipótesis entonces? Ustedes tienen que ponerse ahora en el rol de médicos, hagan de cuenta que son médicos, que ya se recibieron. Yo lo que observo también es que tiene un índice de masa corporal bajo, o sea, saqué el índice de masa corporal y me dio 16, por lo cual también podríamos indicar alguna clase de nutrición. Entonces eso también podría llegar a pensar que es un problema en el intestino. Bueno, pero acuérdense, necesito que generen hipótesis. ¿Saben generar hipótesis? ¿En taller A les enseñaron? Dos afirmaciones unidas por un conector. Bueno, ahora aplíquenlo al caso. Aunque sea, hagan una hipótesis. ¿No salen? Bueno, vamos al segundo punto. ¿Sí? A ver que acá alguien puso. La distensión abdominal es producto de la presencia de alergenos alimenticios en la luz intestinal. Muy bien, Mónica. Muy bien. Ahí, en base a esa hipótesis, ¿sí? Yo, ¿qué es lo que haría, Mónica, yo con esta hipótesis? ¿Cómo voy a ver o refutar o aceptar esta hipótesis? ¿Qué es lo que me ayudaría o qué es lo que buscarías? Alguna fuente de información. Bien, iría en búsqueda de los alergenos. ¿Y cómo haría eso yo? ¿Qué le preguntaría a la paciente? Se asocia los síntomas o sea, el consumo de ciertos alimentos. Bien, o sea, claro, preguntarle, bien, exacto, ¿cómo es su alimentación? ¿Ah? ¿Qué dieta lleva? ¿Sí? Porque en base a eso, ¿qué indicio me va a dar? Porque además, ¿qué es lo que dice acá? Que cuando es que eh, ella empieza con esta hinchazón de abdomen, ¿antes o después de comer? Después de la Luego de las comida. comidas. Entonces, ¿qué es lo que me hace pensar? Ahí por eso empiezan las hipótesis, ¿sí? Que entonces hay algún alimento que ella está consumiendo que le está generando esta distensión abdominal, ¿sí? Y la única forma de poder saberlo es consultándole a la paciente qué tipo de dieta lleva. ¿Mm?
¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora al examen físico. ¿Mm? En el examen físico, bueno, no tuvieron ningún término que desconocieran, ¿sí? ¿Cómo están los parámetros de los signos vitales? Primero, ¿cuáles serían los signos vitales en este examen físico? La temperatura, la frecuencia cardíaca, la respiratoria y la tensión arterial. Muy bien. ¿Y cómo están estos datos? Normales. Están normales. Muy bien, perfecto. Bien, y ahora pasamos sí a la talla y al peso, que fue uno de los comentarios de una de las compañeras, que sacó el índice de masa corporal, ¿sí? ¿Qué es lo que te llevó a sacar el índice de masa corporal? No recuerdo quién fue la compañera que comentó. No, en realidad, porque estoy acostumbrada a sacarlo para... Ah, Lo dan, lo saco. Es como una costumbre. una costumbre, bien. Pero entonces, bueno, en el caso de del índice de masa corporal, ¿sí? Te dio un valor de 16. ¿Y ese valor cómo está? ¿Normal? Está muy No, bajo, está profe, bajo. estaría en desnutrición. Bueno, muy bien. Y entonces, eso, porque en realidad, ¿para qué me sirve saber el índice de masa corporal de una persona? ¿Para ver el estado? Para ver el estado nutricional. Muy bien, el estado nutricional. Entonces, esto nos está dando una idea de que el estado nutricional de esta persona no es óptimo. ¿Sí? ¿Y lo puedo relacionar con el problema que tiene a nivel intestinal? ¿Tiene alguna relación? Sí, Bien, porque a ver. Creería yo que los nutrientes no se estarían absorbiendo bien. Bien, ¿a qué nutrientes nos referimos? ¿O cuál estarías pensando, sí? Que cuál o cuáles serían los que no estarían absorbiéndose de manera adecuada. ¿Carbohidratos? ¿Puede ser? Bueno, carbohidratos. Bien, ahí cuando hablan de macromoléculas, ¿cuáles serían? Los lípidos, carbohidratos, principalmente. ¿Y cuál sería el hidrato de carbono más importante que ustedes piensan que no se puede estar absorbiendo bien? La glucosa. El gluten. Glucosa. No se vayan al gluten todavía, ¿sí? Bien, la glucosa. Y si no se estuviese absorbiendo bien la glucosa, ¿con qué lo podría corroborar yo? ¿Con qué otro examen complementario? Con un hemograma. Con el de glucemia. ¿Y cómo está la glucemia según los datos que nos aporta el caso? Normal. Disminuida. Ahí dice normal. Está normal la glucemia. Está normal. Sí, bien. Bueno, también acá hablan de que hay mala absorción de proteínas, de lípidos. Bien, muy bien. Bueno, ¿vamos bien? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, el índice de masa corporal, muy bien que lo hayan sacado, y esto nos está dando una idea entonces del estado nutricional de esta paciente que en realidad no es el adecuado. Entonces, vamos a los exámenes complementarios. En los exámenes complementarios, bueno, ya comentamos lo del coprocultivo, cuál es el significado y qué vendría a ser o qué es lo que incluye el hemograma. Porque acá dice, se realizó hemograma, hepatograma y ionograma, pero no nos dice cómo están esos valores, ¿no? En el hemograma se incluye serie roja y serie blanca. La serie roja sería todo lo que es
hemoglobina, glóbulos rojos, se puede también evaluar el estado férrico y el conteo de leucocitos en la serie blanca. Bueno, ahí voy a corregir algo. El hemograma en realidad no está incluyendo la ferremia, que es decir, que son los niveles de hierro en sangre, ¿sí? Solamente es el recuento de glóbulos rojos, glóbulos blancos con su fórmula, y dentro de los glóbulos rojos también se calcula el hematocrito y la hemoglobina y los índices hematimétricos, que serían el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿sí? Todo lo que es la parte de hierro, esa parte, no entra dentro del hemograma. ¿Sí? Bien, entonces, acá sí dijimos que esta persona podría tener un problema a nivel intestinal en la absorción de, en realidad, acá serían los micronutrientes, ya los macros los conversamos, ahora vamos a hablar de los micros. El hemograma, ¿cómo esperan encontrarlo? Y si hay mala absorción de micronutrientes, podríamos encontrar una hemoglobina baja. ¿Qué tipo de micronutriente impactaría en la serie roja para que haya una menor cantidad de hemoglobina? El hierro. Muy bien. ¿Y qué más, qué otra cosa más encontraría en ese hemograma? Estamos hablando de la serie roja, ¿sí? Seguimos con la serie roja. Me dijiste hemoglobina baja. ¿Cantidad de glóbulos rojos? ¿Puede ser que el hematocrito esté disminuido? Muy bien. Por lo tanto, significa que hay glóbulos rojos también disminuidos. Acuérdense que el hematocrito es un porcentaje. ¿Sí? ¿Qué más estaría? ¿El volumen corpuscular medio de esos glóbulos rojos? ¿Normal, disminuido, aumentado? O sea, el tamaño de esos glóbulos rojos, ¿cómo estarían? También estaría disminuido. Muy bien, estaría disminuido. Bien. ¿Y con respecto a la fórmula leucocitaria? ¿Estaría normal? El número Puede de ser que leucocitos. tengamos linfocitosis, profe. ¿Y a qué se debería? ¿Qué es lo que te estaría dando la idea de una linfocitosis? Porque hay presencia de lo que es el anticuerpos contra transglutaminasa y capaz que tendríamos los linfocitos B altos o plasmocitos B altos, pero no sé. Pero en realidad ahí vos lo que no estás midiendo plasmocitos. Ah, es verdad. ¿Qué es lo que medís? ¿Qué medís dentro de qué es lo que te da la fórmula leucocitaria? El total del linfocito en general, no diferenciado. Sí, también. Esa sería vos la tenés dividido en neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, monocitos. Pero ¿hay algún dato en la historia, o sea, acá en el examen físico, o sea, en los signos y síntomas que te vaya a dar una idea de que la fórmula leucocitaria está, o sea, que tenés aumentados los leucocitos? Acá dicen no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Profe, si tiene un hinchazón puede ser que estén aumentados, ¿no? Porque hay una respuesta. Profe, perdón, puede ser porque, o sea, no lo encontraríamos como dijo Mónica, porque la respuesta es a nivel de la mucosa y no es plasmática. O sea, capaz que los tenemos aumentados en la mucosa, pero no nos va a figurar. Exactamente. Es local, en este momento, ¿sí? Es local, ¿sí? Lo que le está pasando a esta persona, ¿sí? Porque además, este episodio, si nos volvemos a lo que dice, refiere que desde hace años tiene episodios de hinchazón de su abdomen. Entonces, ¿es un cuadro agudo
o crónico? Sería Crónico. ¿Por qué consideran que es crónico? ¿En qué me baso yo para decir que es crónico? Porque lleva más de 6 meses. Ujú, muy bien, exactamente, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces estamos de acuerdo que en la fórmula leucocitaria daría normal, ¿sí? ¿Y se acuerdan lo que Profe, incluye? Sí, ¿a partir de cuánto tiempo podemos determinar que una enfermedad es crónica? y a partir de más o menos, hay veces, depende, algunos libros dicen que a partir de 2 o 3 semanas, ¿sí? Se puede llegar a considerar crónico. Ujú. Pero bueno, no hay un criterio homologado para eso, ¿sí? Eh, ya después, el proceso agudo, ¿sí? También tiene otras características que justamente se puede visualizar con algunas pruebas bioquímicas que las van a ver justo este miércoles en el práctico optativo, que también se repite el viernes en la tarde, virtual, ¿m? Que es con la eritrosedimentación, que eso lo van a charlar después con Lore. ¿M? Eh, bueno, con respecto al hepatograma, ¿se acuerdan lo que incluye? ¿Alguien se acuerda? Esto lo vieron el año pasado, ¿eh? Hepatograma. ¿Alguno de ustedes se ha hecho, bien, exámenes bien, GOT, GPT, FAL, bilirrubina? ¿Qué más Sí, falta profe. ahí? Bien, están las transaminasas, como dice acá GOT, GPT, la fosfatasa alcalina, bilirrubina y falta algo más, que es muy importante, que en realidad ahí me va a dar idea también del estado nutricional de esa persona. Como hablaron de las macromoléculas, ¿El colesterol puede ser, profe? también está incluido bien. ¿Y qué otra más? La albúmina puede ser. Bien, proteínas totales, exacto, donde está incluida la albúmina y otras proteínas. ¿M? Entonces ahí también me puede reflejar si hay una disminución en las proteínas, específicamente la albúmina. ¿M? Bien, muy bien. Bueno, entonces, de los exámenes complementarios, bueno, ya vimos hemograma, hepatograma y yono, y entonces se le ha solicitado, ¿sí?, el dosaje de anticuerpos antitransglutaminasa IgA, el cual le dio positivo, ¿m? Y también se le solicitó endoscopía digestiva alta, lo cual arrojó una disminución de los pliegues en segundo duodenal e irregularidad de los mismos. Es decir, se observa un signo del peinado y se toman biopsias. La biopsia arroja que hay una atrofia de la vellosidad subtotal, por lo tanto se le indica dieta libre de gluten. ¿M? Después de 3 meses de dieta, sin gluten, esta paciente logra aumentar 5 kilos. Pero 4 meses después, la paciente presenta episodios de diarrea, ahora sí, presenta episodios de diarrea, y se le realizan nuevos análisis donde se arroja que hay anticuerpos antiendomicio con un resultado 1 en 5 y prueba de tolerancia a la lactosa positiva. Por lo tanto, se le indica una dieta libre de gluten y libre de lactosa. ¿M? Entonces, a los 9 meses del diagnóstico, la paciente se presenta asintomática. Entonces, ¿qué es lo que ustedes ahora, con estos datos que ya nos dan una idea de qué es lo que le está pasando a la paciente, me podrían explicar entonces qué es lo que pasa a nivel intestinal? ¿Qué son los anticuerpos antitransglutaminasa? Y que son de subtipos IgA, ¿no?
Puede ser que no estén reconociendo a esas moléculas, profe, y estén y no haya tolerancia a lo que serían los enterocitos. Me gustó esa palabra, tolerancia. ¿Cómo sería la tolerancia? En realidad, ahora estamos hablando de tolerancia oral, ¿no? Porque es a través de la ingesta de, en este caso, de alimentos. ¿Qué significa que el intestino sea tolerante a los alimentos? Porque al ser, profe, esto unas moléculas exógenas, lo que tiene que hacer lo que serían los ganglios linfáticos mesentéricos es generar una tolerancia a estas moléculas. Bien, pero sí, ¿qué significa que sean tolerantes? Que lo reconozcan como que no los propio y ataquen cuando los reconozcan. desencadenen una reacción. Bien, que no se desencadene una respuesta inmunitaria, ¿sí? Sino que, exacto, que no reaccionen. Muy bien, ahí me gustó. Bien, normalmente, ¿las personas son intolerantes al gluten? No. No. Y entonces, ¿qué es lo que haría en realidad? ¿O qué es lo que predispone a que En una el caso, persona... perdón. En Sí, el no, caso dale, ahí perdón. de la transglutaminasa, lo que pasa es que el cuerpo generó anticuerpos contra lo que es la transglutaminasa como tal, que es la que permite degradar metabolitos intermedios del metabolismo del gluten, y se empieza, no sé, a incrementar la segmentación de gliadina, que es uno de los metabolitos intermedios. Y esto, Bien. cuando atraviesa por lo que es la barrera epitelial del intestino, genera estas reacciones de respuesta inmunitaria, y es lo que lleva al daño en la mucosa, al posterior Muy daño. bien, perfecto. Entonces es local en realidad, o sea que estaría alterada la tolerancia periférica, ¿sí? Porque acuérdense que hay dos tipos de tolerancia, una tolerancia central y una tolerancia periférica. Bien, entonces, ahora que... Esperen un minutito. Tengo una llamada justo urgente. Bueno, vamos a pasar entonces a hacer como, yo les preparé unas diapos para que podamos ubicarnos un poquito más ahora que hicimos el caso. Nosotros lo que estamos viendo es ahora, ustedes lo que vieron a nivel de COVID sería ver el sistema inmune, ¿sí? Asociado a la mucosa. ¿A qué tipo de mucosa? La respiratoria. Respiratoria, bien. Y en este caso estaríamos viendo lo que es el sistema inmune asociado a intestino. Bien, ¿qué se le llama? Bien, al sistema. Bien, ¿y qué se le llama GALT? ¿Cuál es el rol en realidad del GAL? El rol fisiológico. Como comentaba una de las compañeras, es tener una tolerancia a quién? A la flora saprófita, es decir, a la flora comensal. Esto algo vieron ustedes el viernes con Cecilia, que normalmente en la piel y en las mucosas tenemos una flora comensal. Entonces, en el caso del GAL, tendríamos que el GAL tiene una tolerancia a esa flora. También presentar tolerancia a proteínas alimentarias, que son antígenos inocuos, pero tener la capacidad de reaccionar contra agentes patógenos y también excluir antígenos tóxicos, ¿sí? Sí. Una pregunta, ¿la flora saprófita es lo mismo que la microbiota intestinal? Exactamente, sí, es lo mismo. Bueno, gracias. De nada. Lo importante del GAL, sí, que tiene una extensión bastante importante, ¿sí? Que está expuesto permanentemente a una gran carga antigénica por lo que consumimos. Además, bueno, obvio, posee una función digestiva y el componente celular del GAL es el más complejo y numeroso del sistema inmune. Entonces, algo vieron de las barreras
con Cecilia, pero las barreras fisiológicas en el tracto gastrointestinal, ¿cuáles serían? Una de ellas, ¿qué características tiene la mucosa? Que tiene uniones estrechas y adherentes y desmosomas. ¿Qué función le dan al epitelio intestinal? Es fácilmente O crear una barrera hermética. Bien, una barrera hermética, exacto, muy bien. También tiene una rápida renovación del epitelio, ¿sí? A partir de las stem cells epiteliales. Presentan moco y glucocáliz, que también es una barrera bastante importante. Presencia de la microflora comensal y el pH, el pH ácido. Entonces, como comentó la compañera recién, ustedes esto lo han visto, me parece, en la guía de autoestudio, ¿no? El tema de las uniones. ¿Sí o no? ¿No lo vieron el miércoles? ¿Que en el proceso inflamatorio? ¿Puede ser? No se tocó mucho en la guía, profe. ¿No? Bueno. Bueno, acá yo les pongo una diapo en el cual están las uniones entre los enterocitos, donde tenemos, bueno, las uniones oclusivas y las uniones de anclaje. Normalmente cuando ¿cuáles serían las que se verían afectadas? ¿Ustedes cuáles piensan cuando hay una infección o una inflamación? ¿Las oclusivas? Las ocluyentes. Las uniones ocluyentes, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen al estar afectadas estas uniones por interleuquinas proinflamatorias? Aumentan la permeabilidad. Bien, aumentan la permeabilidad. Significa que las uniones entre los enterocitos, ¿sí? Ya no es permeable y pueden atravesar distintos antígenos. No sé, Mónica dice, está explicado en el PDF de celiaquía, no sé cuál es la pregunta. No sé lo de las uniones. Ah, bien, lo de las uniones. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cuál es la anatomía en realidad del GALT? Tenemos dos tipos de sitios. Un sitio que es el sitio inductor, que está conformado por las placas de Peyer, los ganglios mesentéricos, ¿sí? Y los folículos linfoides aislados que se encuentran a lo largo de toda la lámina propia. ¿Sí? Esos serían los sitios inductores. ¿Qué entienden ustedes por sitio inductor? No lean El lugar lo que donde dice abajo. se inicia la respuesta. O sea, Bien, donde se induce la respuesta. Bien, muy bien. Entonces, en estos sitios inductores es en los cuales los linfocitos T y los B, vírgenes o naive, se activan tras el encuentro con su antígeno, que puede ser un antígeno en este caso, por ejemplo, estamos hablando de alimentos, ¿sí? Y en realidad proliferan y se transforman en células efectoras y células de memoria. Y después tenemos los sitios efectores que están distribuidos en el epitelio y la lámina propia, que vendría a ser en esta parte de acá. ¿Se ve el puntero? ¿Me siguen con el puntero? Sí, profe. Entonces, además de las uniones que hay entre los enterocitos, ¿sí? Que sería el epitelio, acá tendríamos en la lámina propia, miren la cantidad de células, tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa. Entonces, en los sitios efectores es donde se va a llevar a cabo ya la respuesta inmune propiamente dicha. ¿Sí? Bien, ¿dudas hasta acá? No lo vamos a hacer muy complejo para que ustedes no se mareen, porque además este tipo de... No sé si en micro también lo han visto, la parte del GALT. Profe, cuando se induce el GALT es porque ya se traspasaron todas las barreras,
la mucosa y... Exactamente. Exacto. Genial. ¿Sí? Bien. Y lo importante de acá es que, si ustedes pueden observar, que acá no está en el dibujo grande, pero sí acá en el chiquito, entre los enterocitos tenemos linfocitos intraepiteliales, que la característica que tienen que son CD8 positivos. ¿Sí? Y los que están acá son CD4 positivos. Bueno, continuamos. Entonces, ahora vamos al tema que nos compete, que es el caso este, que es de celiaquía. Este es una diapo muy simple. Como lo comentó el compañero, el gluten, ¿sí? ¿O qué cereales en realidad tienen gluten? Trigo, cebada, centeno y avena por contaminación. Muy bien. Por eso los productos que dicen sin TAC significa que no tienen trigo, cebada, centeno y avena. Muy bien. Entonces, el gluten, ¿sí? Que es en realidad degradado pobremente en la luz intestinal, se degrada a gliadina. Y esta gliadina tiene la capacidad, ¿sí?, de atravesar de forma paracelular o transcelular a través de los enterocitos. O también puede ser captada por las células M, que estaban ahí en las placas de Peyer, ¿sí?, la diapo anterior, y pueden, por endocitosis, ¿sí?, atravesar el epitelio y pasar a la lámina propia. Entonces, una vez que esta gliadina está en la lámina propia, se encuentra ¿con quién? Con esta enzima, que es la transglutaminasa tisular, la cual la deamina, ¿sí?, o sea, la desamina, y ese antígeno es reconocido por una célula presentadora de antígeno que presenta el complejo de mayor distocompatibilidad DQ2 o DQ8. Es decir, que acá hay ¿qué es esto? Es un componente o una predisposición genética, ¿sí?, que tienen algunas personas de presentar este complejo mayor distocompatibilidad. Cuando esa célula presentadora de antígenos procesa la gliadina, ¿sí?, ¿qué es lo que hace esa célula? Se lo presenta a un linfocito T. En este caso, ¿qué tipo de linfocito sería? Un TCD4. Exactamente, un CD4 positivo. Y este linfocito CD4 positivo, ¿qué características posee? Que tiene la capacidad de liberar interferón gamma y a su vez activar a las células B, ¿sí?, para que produzcan anticuerpos antigliadina, antiendomicio y antitransglutaminasa, y específicamente en realidad son anticuerpos de serotipo IgA. Pero a su vez, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan con esos linfocitos intraepiteliales CD8 positivo? ¿Qué es lo que sucede con estos? ¿Se promueve la acción citotóxica? Bien, pero ¿gracias a quién? ¿Cómo es que eso? Interferón gamma. Interferón gamma, y también gracias a la interleuquina 15, ¿sí?, que se libera de esas células epiteliales, que están como estresadas, porque también la gliadina las activa. Entonces, esta interleuquina 15 activa a los linfocitos CD8 para que se transformen en citotóxicos. Y entonces, ¿qué sucede con estos enterocitos? ¿Qué producen? Bien, hay un daño tisular, ¿sí?, y hay una apoptosis, ¿sí?, celular. Y eso es lo que después genera en realidad la pérdida del ribete en cepillo. ¿Sí? ¿Y qué pasa si hay aumento de la permeabilidad? Porque todo esto hay un proceso inflamatorio. ¿Qué pasaría, además de que pase la gliadina, si hay aumento en la permeabilidad entre los enterocitos? Bueno, y las bacterias pasarían ¿Es más propenso a una infección? Exactamente, es más propenso a una infección,
¿sí? Bacteriana. Y bueno, si no está en un buen estado nuestro sistema inmune, puede llegar a producirse algo muy complicado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para resumir, en realidad, tenemos que la enfermedad celíaca, ¿sí? Tiene factores genéticos, como ya dijimos, en aquellas personas que presentan un HLA-DQ2 o DQ8, factores ambientales, que sería el consumo de gluten, o también infecciones entéricas, que se ha visto que el rotavirus, por ejemplo, en niños pequeños que han padecido rotavirus, al producir una infección a nivel intestinal, aumenta la permeabilidad y genera que si ese niño consume gluten, predispone también a que en la edad mayor padezca enfermedad celíaca, ¿sí? Y también está relacionado con una respuesta inmune asociada a anticuerpos transglutaminasa 2, al el estrés epitelial, o sea que hay una sobreexpresión de la interleuquina 15, que esa es la que va a hacer que los linfocitos intraepiteliales produzcan lesión a nivel del epitelio, y también se pierda la tolerancia oral a través de el interferón gamma y la interleuquina 21, que lo que hacen es inhibir a unos linfocitos reguladores, que es lo que mantienen ese equilibrio para que haya una homeostasis a nivel del sistema inmune en el GALT. Bueno, ya comentamos entonces la presencia de linfocitos CD8 positivos y la lisis de las células epiteliales. Así que bueno, en realidad hay varios factores que predisponen para la enfermedad celíaca. Bueno, ¿tienen alguna duda? Profe, yo no termino de entender el mecanismo por el cual se desencadena en un momento dado, o sea, que una persona en cualquier momento de la vida puede desarrollar celiaquía. ¿Es porque se pierde lo de los linfocitos T reguladores? Exacto. Todo depende también de la carga antigénica que hay en el momento. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si vos estás, en realidad la celiaquía, nosotros no vamos a ver acá patología, ¿sí? Pero por lo menos para que vos entiendas, la celiaquía es una enfermedad que es saliente, es como un iceberg, ¿sí? En la punta vos solo ves por ahí algunos síntomas y signos que por ahí no te reflejan que esa persona tenga celiaquía, a no ser que con el tiempo se expresen ya más signos y síntomas más marcados. Y ya en realidad, ¿qué ha sucedido? Que ya el ribete en cepillo se ha perdido en zonas muy grandes del intestino, y ya hay una respuesta inmune mucho más pronunciada. Entonces, lo que nosotros en realidad queremos que acá desde Fisio es que puedan entender cómo un alimento puede generar, ¿sí?, una alteración a nivel del sistema inmune o una respuesta inadecuada a nivel del sistema inmune. Y lo único que se puede saber hasta ahora es que hay 3 factores que te predisponen a este tipo de enfermedad. No sé si respondí tu pregunta. Sí, eso lo entendí. A mí lo que me costó entender de tolerancia, que bueno, lo dije por la celiaquía, que es el ejemplo, es que muchas autoinmunes se desarrollan luego de situaciones de estrés o, bueno, he escuchado muchos casos que se desarrollan autoinmunes luego de la exposición al coronavirus o esas cosas. ¿Eso por qué es? Porque en realidad, acordate que el sistema neuroendocrino también está relacionado con el sistema inmune. Por eso hay una tendencia que se llama psiconeuroinmunoendocrinología. En el caso de cualquier, por ejemplo, vos me hablaste del estrés, te voy a poner algo puntual. ¿Por qué nosotros cuando estamos muy estresados nos enfermamos? Y todo el mundo dice, porque el sistema inmune entonces se deprimió.
¿Qué significa eso? Se te bajaron las defensas. Normalmente dicen eso, ¿o no? Sí, ¿A qué profe. se debe? No sé si estoy tratando de responder tu pregunta, tal vez me estoy yendo para otro lado. No, sí, creo que va por ese lado, pero no sé por qué sucede. Bueno, Creo ¿por que qué porque sucede? estamos más expuestos, porque el No, sistema inmune está como más alerta, ¿o no? no. En realidad, cuando uno entra en estrés, que ya lo van a ver en un teórico de Cecilia, se liberan hormonas, ¿sí? Contrarreguladoras, y la más importante sería el cortisol, ¿sí? El cortisol, normalmente a niveles fisiológicos, es decir, niveles fisiológicos significa que normalmente se está liberando a una tasa, ¿sí? Constante, estimula el sistema nervioso, el sistema inmune, ¿sí? ¿Por qué? Porque los linfocitos tienen receptores para el cortisol. Pero cuando yo tengo un estrés que es crónico, donde el cortisol en realidad lo tengo aumentado, es decir, concentraciones suprafisiológicas, o sea, por encima de los niveles fisiológicos, me suprime el sistema inmune, ¿sí? Me suprime la reactividad que tienen los linfocitos T, también a nivel medular. Entonces, ya no tengo una respuesta inmune óptima. Por eso, a lo mejor ese microorganismo que vos a lo mejor lo tenés en las vías respiratorias, en intestino, ya está encontrándose con un sistema inmune deprimido, ¿sí? Por este cortisol que está tan alto. Ahí Isaac levantó la mano, sí. Perdón, capaz que también le puedo ayudar un poco a evacuar las dudas a la compañera. A ver. Cuando estuve viendo patología autoinmune, como que se planteaba un tema de que a pesar de que hayan procesos de tolerancia que van a llevar a la energía periférica de algunos linfocitos T autorreactivos, hay situaciones infecciosas que llevan a una exacerbación de la respuesta inmune, como que lo activan por demás, y eso lleva a que ese estado de energía que tenían esos linfocitos, es decir, como que estaban aletargados, va a desinhibirse. Claro, entonces vuelven a ser autorreactivos y ahí es donde surgen enfermedades, por ejemplo, como lupus tardío o cosas parecidas. No sé si a eso se refería la compañera. Sí, también, bueno, pero ¿qué es lo que genera en realidad? ¿Cómo es que esos que estaban en anergia se reactivan? ¿Qué hay? ¿Qué se liberó? ¿Alguna interleuquina? Yo creo que sí, hay como un nivel altísimo de interleuquinas dando vueltas, y lo que decía usted del cortisol, que también va a afectar el control normal. Exacto. En realidad, dependiendo del medio ambiente en el cual esté la célula, ¿sí? Y el medio ambiente significa, dependiendo de las linfoquinas o quimiosinas que están actuando, esa célula va a diferenciarse en efectora, memoria, que tenga tolerancia o que sea reactiva. Por eso es tan importante que haya en realidad un equilibrio en la liberación de distintas citoquinas. No sé si se respondieron las preguntas de la compañera, o tal vez la Sí, confundí. se respondieron, profe, gracias. Ah, bueno, de nada. Bueno, ¿alguna duda sobre el caso? Creo que no, profe. Bueno. Les cuento que, bueno, ahora voy a prender el video así me ven. Mañana están de nuevo conmigo y lo que vamos a ver también es un casito de contra respuesta inmune ante patógenos extracelulares, ¿sí? Es decir, bacterias. Así que si pueden ir viendo algo de cómo es que responde el sistema inmune ante bacterias extracelulares, estaría buenísimo. Así podemos charlar y que sea un poquito, así me encantó que hayan hablado y pedido la mano, escrito también en el chat, así se hace un poquito más llevadera la clase. Profe, mañana veríamos entonces el TP26. Exactamente. Mañana vemos el TP26. El caso y el clínico 25, los que no vamos al laboratorio, es el viernes. Exacto. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno,
Les recuerdo, no se olviden de hacer las 2 lecciones obligatorias de la unidad temática 8, para algunos que se sumaron más tarde. Hasta el viernes hay tiempo y también para inscribirse a los TP optativos. ¿Ok? Buenísimo, profe, gracias. Bueno, vayan a descansar, nos vemos.